Mi pantalla. Vamos. Bien. Ok. Ahora vamos a empezar a hablar de los óxidos de nitrógeno. ¿Tá? Eh, Al igual que en materia particulado, también son contaminantes que suelen ser muy comunes de estar presentes como un problema. Principalmente en todo lo que son procesos de combustión, ¿no? Ustedes saben que en un proceso de combustión nosotros estamos mezclando un combustible y un comburente. ¿Tá? Eh, ¿Qué vieron de combustión? En tecnología de la energía térmica, ¿usted ven calderas? Es un ¿Sí? poco de calderas y hornos. O sea, Hay un poco de calderas y hornos, ¿no? sí, un poco sí. Sí. Pero bastante poco, no es como que entramos mucho en tema. Ajá, bien. A ver, entonces. Las 8. Hacemos un pequeño cambio de planes. Vamos a ir. Acá. Ay, no era eso. Hice clic en otra cosa. Hice clic acá. Y quiero mostrar esto. Ahí está. Entonces vamos al hueso. Vamos a entender primero la combustión. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. ¿Qué saben ustedes de combustión? Ustedes saben que los combustibles tienen poder caloríficos diferentes. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo. ¿Ah? Por ejemplo, lo más utilizado, a ver, ¿qué otra cosa saben? ¿Saben que la combustión es una reacción en fase gaseosa? ¿Eso lo saben? ¿Sí? Si sabemos que la combustión es una reacción en fase gaseosa, como el comburente, que es el oxígeno, siempre está en estado gaseoso, es conveniente que el combustible esté en estado gaseoso para que justamente la reacción sea más fácil de controlar y sea más completa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Cuando hablamos de una reacción completa, lo que estamos diciendo es que todo el combustible, todo el carbono del combustible se oxide con el oxígeno, que es el comburente, y forme dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si esa oxidación no es completa, además de dióxido de carbono, se forman especies que no están completamente oxidadas del carbono, que son el monóxido de carbono, el hollín, que vendría a ser carbono sólido directamente, y pueden aparecer otros compuestos orgánicos, como supónganse, no sé, una acetona o un compuesto orgánico liviano. ¿Ah? Todos estos compuestos que mencioné son contaminantes del aire. Por lo tanto, todos los inquemados o parcialmente quemados generan un problema ambiental y son un claro indicio de que la eficiencia térmica seguramente no es la adecuada. Es por eso que siempre decimos que en combustión la eficiencia térmica y la eficiencia ambiental van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no emito contaminantes por chimenea, lo más probable es porque haya logrado una combustión completa. Si tengo contaminantes en la chimenea, que es el final del proceso, es porque estoy desperdiciando combustible para obtener una cierta cantidad de calor traducida en vapor y por lo tanto se me está yendo dinero por la chimenea. Es por eso que, fíjense que acá en el grafiquito
hace alusión justamente a eso. Todo el calor que se nos vaya por la chimenea en forma de, ya sea temperatura o en forma de inquemados, obviamente que es pérdida de plata. ¿Tá? Ustedes, la parte de pérdidas aquí en las líneas de vapor, eso lo ven muy bien en transferencia de energía térmica con el tema de los aislantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La otra pérdida de calor que puede haber en una caldera es a través del cuerpo de la caldera. Sin embargo, cuando vean una caldera, ¿nunca vieron una caldera físicamente? Presten atención. En la carrera no. ¿Cómo? En la carrera nunca nos mostraron físicamente una caldera, creo. Bien, sí, bueno. Y sí, en un viaje vimos a través de un huequito chiquito se veía. Claro, Qué los lástima que no pandemias no están, vimos. qué lástima que no están acá, si no podríamos ir a ver una caldera acá que hay acá en la facultad, que incluso por lo general cuando hacemos esto la abrimos y la vemos por dentro también. ¿Tá? Pero cuando vayan a una caldera, lo que van a notar es que el cuerpo de la caldera no está aislado. Y si el cuerpo de la caldera no está aislado, eso ya nos está indicando de que las pérdidas de calor a través del cuerpo de la caldera seguramente son bajas. ¿Tá? Entonces, las pérdidas de calor más importantes no están ni en la cañería, no están ni en el cuerpo de la caldera, sino que están justamente en los gases de combustión, ¿tá? En los gases de la chimenea. Esta ecuación que vemos acá abajo, es la ecuación que nos define la estequiometría de la reacción. ¿Tá? Nosotros ahí vemos que tenemos un hidrocarburo representado por CXHI, en el caso del metano, X vendría a ser igual a 1 y el Y vendría a ser igual a 4, con lo cual eso nos definiría que en caso de ser gas natural, lo que estamos quemando, la relación que vamos a tener es que por cada 1 mol de metano, ¿cuántos de oxígeno tendremos que poner? Fíjense, esto nos daría 4 por 1 más 1, perdón, más 4 sobre 4. ¿Tá? Esto nos quiere decir que por cada mol de metano nosotros tenemos que poner 2 moles de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si nos preguntan qué cantidad de combustible y de comburente tenemos que incorporar, de esta ecuación podríamos hacer los cálculos usando el volumen de molar de cuánto caudal de un combustible y cuánto caudal del comburente tenemos que poner. ¿Estamos? Ahora bien, recién también mencionamos de que siempre el objetivo es que el combustible se queme completamente. Es por eso de que, obviamente, siempre en una reacción va a haber un reactivo limitante y un reactivo en exceso. ¿Cuál se imaginan que va a ser el reactivo en exceso? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con una mezcla de combustible y comburente rica en comburente, o sea, una mezcla que va a estar rica en oxígeno. ¿Por qué? Porque justamente al ser el reactivo en exceso, eso nos va a generar que el exceso de aire sea mayor a 1. Y por lo general, ese exceso de aire se representa por la letra griega lambda. ¿Tá? Si lambda es igual a 1, significa que nosotros les estamos dando la cantidad estequiométrica de oxígeno a la reacción. Si lambda es mayor a 1, estamos trabajando con una mezcla que es rica en oxígeno, y si lambda es menor a 1, estamos trabajando con una mezcla que es rica en combustible. ¿Sí? Obviamente que estaría buenísimo tener un sensor que mida constantemente cuál es el oxígeno en exceso que tenemos al final del proceso y de esa forma regule la cantidad
de combustible y comburente en la mezcla de reacción. ¿Sí? ¿Dónde tenemos eso? ¿Nunca escucharon hablar de Para la sonda, regular, para la sonda regular la. lambda? Ah, ¿Nunca escucharon hablar que los autos tienen la sonda lambda? ¿No? En los gases de escape, en la salida del motor, en los gases de escape, existe justamente un sensor que se llama sonda lambda, y la sonda lambda en los autos lo que hace justamente es regular esto, mantener controlado esto. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora bien, volviendo a la caldera, como ejemplo de un proceso de combustión. En la caldera entonces dijimos que vamos a tratar de trabajar con un lambda mayor a 1, es decir, con una mezcla rica en comburente, porque vamos a querer garantizar que el combustible se oxide. Bien. Sabemos que la reacción es una reacción química de oxidación. Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que cuando inyectamos oxígeno, en realidad no estamos inyectando oxígeno, estamos inyectando aire. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, que cuando quiero calcular estos 2 moles que dije recién por mol de metano, tengo que tener presente que esos 2 moles son de oxígeno, y por lo tanto, cuando calculo el volumen, tengo que tener presente que en el aire hay un 21% de oxígeno. Esto quiere decir entonces que si bien acá vemos que hay una relación molar 2:1 del oxígeno con el combustible, en realidad va a haber una relación también de 4:1 con el nitrógeno, ¿o no? Cuando inyectemos, querramos inyectar esas 2 veces de oxígeno, vamos a estar inyectando muchísimo más nitrógeno a todo esto. ¿Ah? Y el nitrógeno es un gran inerte. Sí, es un gran inerte, siempre y cuando no le des suficiente energía de activación como para que él mismo pueda reaccionar. Y en una combustión podemos llegar a desarrollar puntos que van a estar dentro del horno, la caldera, que pueden estar, o de la llama misma, mejor dicho, que puede estar a muy alta temperatura, y ahí tengamos la energía de activación suficiente para que el nitrógeno, ese gran inerte, reaccione con el oxígeno y forme los llamados óxidos de nitrógeno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? O sea, ¿de dónde vienen los óxidos de nitrógeno? Justamente vienen porque en la llama podemos tener zonas de elevada temperatura que proveen la energía de activación suficiente para que esa reacción, que a temperatura ambiente no ocurre, porque nosotros tenemos aire a 25 grados en donde hay nitrógeno y oxígeno y el mismo no reacciona. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué más tenemos? Obviamente que si el combustible trae azufre, así como el carbono se oxida, el azufre también se va a oxidar. Y si el combustible trae azufre, seguramente vamos a tener dióxido de azufre en los gases de escape. ¿Estamos? Entonces, a esta altura ya sabemos de dónde proviene el monóxido de carbono, de dónde proviene el hollín, que es el carbono sólido que no se quemó, de dónde provienen los óxidos de nitrógeno y de dónde proviene el dióxido de azufre. ¿Está? Ya sabemos el origen. Sabiendo el origen, ya tenemos una herramienta para gestionarlo. Por ejemplo, si yo sé que el azufre del combustible se va a transformar en dióxido de azufre y tengo problemas de emisiones de dióxido de azufre, ¿qué puedo hacer? Cambiar de combustible por uno que no tenga azufre. El gas natural no tiene azufre, por lo tanto, no va a generar problema de dióxido de azufre. Pero si ustedes consumen un fuel oil venezolano de mala calidad, con alto contenido de azufre, y ahí van a tener problemas de emisión de dióxido de azufre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa con el dióxido de azufre? Recordemos, cuando encuentra humedad, va a generar ácido sulfúrico, y eso puede generar lluvia ácida, e incluso dentro de la chimenea, porque ustedes saben que la combustión, además de dióxido de carbono, genera lo que vemos ahí abajo, agua. Entonces, si los gases de escape de un proceso de combustión, una gran central térmica, imagínense, a carbón, que tiene mucho azufre, se enfrían demasiado dentro de la chimenea,
esa condensación de humedad puede dar lugar a ácido sulfúrico y obviamente se nos va a corroer toda la chimenea. Bien. Por otro lado, a ver qué más tenemos. Acá está lo del lambda que les comenté recién. Ahí tienen algunos valores de lambda, dependiendo del tipo de combustible. Para tener una referencia, fíjense, acá le estamos dando, cuando tenemos una instalación de combustión de gas, por lo general se le da entre un 10 a un 30% de exceso de aire, para garantizar la combustión completa. Pero justamente eso que acabo de decir, garantizar la combustión completa. Ustedes saben que en una reacción química, dos reactivos, ¿qué necesitan para reaccionar? Lo primero que necesitan, ¿qué es? Dos moléculas de gas para que reaccionen. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer. En contacto. Entren en contacto. Entrar en contacto. Si no se tocan, si las dos moléculas viajan así, nunca van a reaccionar, ¿no es cierto? Tienen que entrar en contacto. Es por eso de que la turbulencia que se genera dentro del hogar de una caldera es una de las variables y es una de las 3 T que mejoran la eficiencia de la combustión. Una T es turbulencia. Turbulencia igual mezcla, igual contactos reactivos, igual reacción. ¿Está? Además, una reacción, después de que entra en contacto, ¿qué necesitan? Energía de activación, calor. Energía necesaria. Energía de activación, que en este caso vendría a ser calor, y ahí aparece la segunda T, que es la temperatura. ¿Está? Y además de la energía de activación, ¿después qué necesitan para que la reacción sea completa? Tiempo. Tiempo. Ahí aparece la tercer T. ¿Estamos? Entonces, una combustión completa se sustenta en la famosa 3T. Tiempo, tiempo de reacción. Temperatura, para proveer la energía de activación. Y turbulencia, para proveer el mezclado. ¿Está claro eso? Bien. Todo esto es fácil. Ok. Está bien. Cuando hablamos de eficiencia de combustión, en realidad lo que estamos haciendo es comparar cuánto del calor que teníamos disponible para generar vapor en una caldera fue realmente usado. O sea, del 100% del calor que teníamos generado, ¿cuánto se usó para generar vapor? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto quiere decir que si hay calor que no se usó para generar vapor, eso se traduce en una pérdida de calor. Y la pérdida de calor, como les dije antes, más importante es la pérdida de calor por chimenea. Es por eso que una ecuación bastante sencilla para plantear la eficiencia de combustión es directamente 100% menos la pérdida de calor por chimenea. Vamos a evaluar eso de la pérdida de calor por chimenea. Fíjense, esta ecuación que tenemos acá abajo es la ecuación de la pérdida de calor por chimenea. El primer término es la diferencia entre la temperatura del gas en la chimenea y la temperatura del aire que ingresó al equipo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuanto más alta es la diferencia, más grande es la diferencia entre la temperatura de los gases y la temperatura ambiente, porque por lo general las calderas toman aire del ambiente donde están y lo inyectan adentro del hogar. Entonces, cuanto más grande es esa diferencia, mayor es la pérdida de calor. Si lo vemos desde el otro punto de vista, esto es lógico. Cuanto más calientes salgan los gases de combustión por la chimenea, más calor se nos está yendo y no lo hemos aprovechado para generar vapor. Ahora bien, les acabo de decir también hace instantes de que algunos contaminantes pueden reaccionar con el agua y formar ácidos. Por lo tanto, yo no puedo enfriar tanto recuperando calor de los gases que salen de la chimenea, porque va a llegar un punto en donde voy a estar enfriando tanto los gases que se me puede llegar a formar
ácido sulfúrico dentro de la chimenea. Ahora bien, si yo tengo dos calderas, las dos consumen la misma cantidad de combustible y son exactamente iguales, pero una está teniendo 200 grados en la chimenea y la otra 150. ¿Cuál de las dos va a tener menor pérdida de calor por chimenea? Obviamente la de 150. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quedó claro? Ese es el parámetro más importante. Después, hay otras cuestiones, que son justamente las que pueden llegar a afectar las 3T de la combustión y por lo tanto afectar a la eficiencia de la reacción. ¿Qué son? Primero, si los gases están saliendo muy rápido por la chimenea, ¿qué nos está indicando eso? Nos está indicando de que seguramente los humos que se generaron por la combustión rápidamente escapan hacia el exterior. Con lo cual, es muy probable que no le estemos dando tiempo suficiente para que la reacción suceda de manera completa. ¿Se entiende eso? Es por eso de que el tiraje que se dice, que es la velocidad de los gases adentro de la chimenea, no tiene que ser muy alta, porque si no, no se le va a dar tiempo suficiente para que la reacción se lleve a cabo. Y es muy probable de que empiece a aparecer, por ejemplo, monóxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Además del tiempo, lo más probable es que tampoco alcance una elevada temperatura, porque si apenas empiezan a reaccionar, yo ya lo saco de la zona de elevada temperatura, que es el hogar de la caldera, también puede suceder de que la reacción no sea completa. Es decir, que yo viendo la velocidad de los gases en la chimenea, es decir, el tiraje, eso se los digo con el nombre de tiraje, porque acá lo puse porque es importante medir tiraje. ¿Está? Es decir, que el tiraje me da un indicio de las dos variables 2T, que serían tiempo y temperatura. La turbulencia es propia del diseño de la caldera, y esa nosotros no la podemos modificar. Lo que sí podemos llegar a hacer, porque cómo los gases dentro del hogar se van a mover, qué camino van a recorrer, qué turbulencia puede llegar a generarse, eso es propio del diseño físico de la caldera. Lo que yo puedo modificar es la forma en que inyecto el combustible y el comburente. Es por eso de que si tengo una caldera antigua, yo puedo mejorar la turbulencia cambiándole el quemador. Si yo le cambio el quemador, puedo inyectar el combustible y el comburente de manera tal de que se mejore el contacto entre ellos. Y por lo tanto la combustión sea más eficiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, eso vendría a ser un repaso alto de lo que es combustión. Bien, vamos a volver ahora a los óxidos de nitrógeno. ¿Están cansados? ¿O venimos más o menos? ¿Han adelantado en alguna materia los horarios más temprano? ¿O no? No, se siguen manteniendo los horarios. Sí, eso es otra cosa que no les pregunté al principio cuando empezamos a cursar En esta materia. analítica aplicada, profe, hay a veces más temprano. Claro, porque el tema es si hay alguien que trabaja, se complica. Bien. Los óxidos de nitrógeno. ¿Cómo dijimos que se forman los óxidos de nitrógeno? Cuando Digamos la que- Nitrógeno temperatura es muy presente en el alta aire. y hay nitrógeno presente. A ver, creo que habló Luciana y creo que habló Agustín. A ver, hablen de a uno. A ver, Luciana, ¿qué decía? No, que cuando le damos suficiente temperatura o cuando hay mucha temperatura en la combustión o los gases de salida, el nitrógeno, que es un inerte, puede generar los óxidos de nitrógeno. Mediante una reacción de... Oxidación. Perfecto. Si vos sabés que el origen fue una reacción de oxidación, ¿qué podrías hacer para hacer el procedimiento inverso?
Una reacción de reducción. Exacto. Es por eso que el primer sistema que vamos a ver es la reducción selectiva no catalítica. ¿Bien? Así como el oxígeno es un agente oxidante muy fuerte, el amoníaco es un agente reductor muy fuerte. ¿Está? Entonces, conociendo, por eso siempre es importante conocer el origen del problema, para poder manipular las variables y tratar de invertirlo. Ahora bien, también dijimos que la oxidación es a elevada temperatura. Por lo tanto, la reducción también va a necesitar de temperatura. ¿Tá? Es por eso entonces que la reducción selectiva no catalítica, porque después vamos a ver la catalítica, apunta justamente a llevar a cabo el proceso inverso que dio origen a los óxidos de nitrógeno. Y que implica inyectar amoníaco, ya sea un amoníaco gaseoso. El amoníaco gaseoso es un gas bastante peligroso, por lo tanto, si uno no tiene una instalación de amoníaco gaseoso en la planta, muy pocas veces será conveniente hacer una instalación nueva para usar amoníaco gaseoso, y en esos casos es preferible pasar a una solución amoniacal, rica en amoníaco. ¿Quién puede tener, y ustedes dicen, bueno, pero ¿quién puede tener amoníaco en la planta? ¿Para qué se usa el amoníaco? Refrigeración. Para hacer Vale, sí. fertilizantes. Para refrigeración se usa muchísimo el amoníaco. En las industrias alimenticias van a encontrar muchísimos sistemas refrigerantes con amoníaco. Por lo tanto, si ustedes ya tienen un sistema refrigerante con amoníaco, listo, es la mejor de las soluciones. ¿Qué hacemos? Es, en el equipo que está dando el problema, esto que ven acá, ¿se ubican qué es esto? Esto lo pintas en un horno. ¿Cómo? ¿Sí, no es No un estoy horno? escuchando. Más que un horno, ¿se acuerdan que había dos tipos de calderas? Acutubulares y homotubulares. Sí. ¿Sí? Esto es una caldera acutubular, típica de las centrales térmicas que generan vapor para posteriormente generar energía eléctrica. Las famosas centrales turbovapor. ¿Ah? Esto es una caldera de alta presión. En las calderas de alta presión, recuerden, siempre hay una zona donde están los quemadores y luego esos gases calientes tienen todo un circuito con el cual de recuperación de calor que obviamente generan el vapor para hacer girar el generador eléctrico. En las calderas de alta presión, si bien acá los quemadores están ubicados todos del mismo lado, pueden que estén todas del mismo lado. Por ejemplo, la central térmica de Pilar, la que hace poquito salió de funcionamiento, esa tenía todos los quemadores del mismo lado. Los equipos nuevos suelen traer ya directamente los quemadores rodeando al equipo, o sea, posicionados en las 4 esquinas del equipo. ¿Ah? Acá los vemos todos del mismo lado. Toda esa zona, obviamente, es una zona de elevadísima temperatura, y ahí es obviamente que se genera óxido de nitrógeno en cantidades importantes. Entonces, un sistema de reducción selectiva muy sencillo de llevar adelante, si uno tiene amoníaco, es directamente colocar un sistema de inyección por encima de la zona de los quemadores para incorporar ahí, ya sea el amoníaco gaseoso, o si no se tiene amoníaco gaseoso en el proceso, por lo general se usa algo que sea muy rico en amoníaco, en amonio. ¿Qué puede ser? Urea. La urea, ustedes saben que es, dentro de todo, sólida, fácil de transportar, fácil de almacenar, la compramos en Profertil, la hacemos en Argentina, gran cantidad, bárbaro. ¿Estamos? Esto vendría a ser lo mismo. No sé si vieron que los camiones ahora vienen con sistemas de reducción catalítica, en el cual justamente se inyecta una solución amoniacal, que es una solución de urea, por eso la vende YPF, porque YPF es uno de los dueños de Profertil. ¿Está? Entonces, lo mismo que está sucediendo en esos motores modernos de los camiones, lo estamos llevando a cabo. Ese amoníaco lo inyectamos, obviamente que lo inyectamos con poco control.
al no tener o sea, no estamos modificando la parte, el flujo de los gases. Por lo tanto, la eficiencia de estos sistemas no es muy elevada. Fíjense, está entre el 40 y el 60% aproximadamente de la reducción que uno pueda lograr. Si lo queremos hacer de una manera más controlada, ya no es una simple modificación en el proceso, sino que hay que instalar un sistema independiente, un sistema aparte. Esto, por ejemplo, lo hizo Fábrica Militar Río Tercero. ¿Ah? ¿Se acuerdan del proceso de producción de ácido nítrico? Ellos toman el amoníaco, lo oxidan. ¿La fueron a visitar alguna vez? ¿Fábrica Militar? Yo no fui. ¿No? Está buenísimo. Primero, que casi los últimos 10, 15 años, todos los jefes de planta fueron exalumnos nuestros. Antes estaba la Meli Calderón, y después creo que ahora está el AU, no me acordé, ya me voy a acordar el apellido. Lo lindo es que el reactor es esférico, o sea, está copado, o sea, es un reactor esférico. Vieron que por lo general uno dice, los reactores tienen que ser cilíndricos para mejorar los caminos de flujo, la distribución y todo eso. No, ahí el reactor es esférico. Pero la reacción también es en fase gaseosa, con lo cual se facilita bastante el tema. Ellos toman el amoníaco, lo oxidan, al oxidar el amoníaco generan óxido de nitrógeno. El tema es que al oxidarlo bajo ciertas condiciones, no generan NOx con X igual a 1 o 2, sino que generan los 7 dímeros del nitrógeno, de los óxidos de nitrógeno. O sea, generan todas las clases habidas y por haber de óxido de nitrógeno. Después lo hacen reaccionar con agua y ahí generan el ácido nítrico. ¿Tá? Pero imagínense la cantidad de óxido de nitrógeno. Estamos hablando de que los óxidos de nitrógeno son una corriente de proceso, no son contaminantes. Entonces, lo poco que se le puede escapar del proceso es mucho. ¿Me explico? Entonces, como es alta la concentración, es más, debo tener un video por ahí de un escape de óxido de nitrógeno en un arranque de planta de hace un par de años, que salió en la tele, que se vio la fumata naranja de la chimenea. Es más, cuando arranca la planta, ellos miran que el viento no esté yendo para el lado de la ciudad. Tienen que esperar que el viento sople para el otro lado por las dudas. Es una herramienta más de seguridad de proceso. ¿Está? Vean cómo estamos atando Sí. todo lo que hemos mencionado. Instalar un sistema de reducción catalítica selectiva. El sistema de reducción catalítica selectiva es este equipo que vemos aquí a la derecha. Fíjense, el sistema cambia. ¿Por qué? Porque los gases, primero, lo hacen pasar por una zona en donde le inyectan el amoníaco. Como ellos tienen amoníaco, que es materia prima, no tienen problema con el tema de amoníaco y usan amoníaco gaseoso. ¿Ah? Luego, esos gases son obligados a subir a la parte alta del equipo. En la parte alta del equipo ven que tienen estos baffles, que son distribuidores de flujo. ¿Para qué? Para que luego, de la parte alta, cuando comienzan a descender, atraviesen estos lechos de catalizadores, que acá vemos 1, 2, 3, 3 más 1 futuro, 4 lechos de catalizadores, dice. Son catalizadores tipo panal de abeja. ¿Lo vieron en catálisis? Esos hexagonales me parecen un panal de abeja, de ahí viene el nombre. ¿Ah? Ese catalizador, que obviamente está patentado por el proveedor de la tecnología, se sabe que contiene algunos metales raros. Esto era molibdeno, no, vanadio, tungsteno y trazas de Video molibdeno. no. No que sepa. El tema es que no te dicen que tiene. Más o menos uno infiere que tiene eso. ¿Ah? Y al someterlo, al ser una reacción catalizada, como siempre se les dijo, ¿qué hacen las reacciones el catalizador? ¿Qué logra? Acelera la reacción, pero también logra que la reacción se lleve a cabo en una condición más amigable de temperatura y presión. Entonces, en lugar de estar trabajando a 900, 1000 grados, como en el caso anterior, acá podemos trabajarlo con una temperatura bastante más baja. ¿Ah? Y la conversión es bastante más completa, pero porque en realidad esta torre, que la llamamos reducción catalítica selectiva, es un reactor
en un reactor químico, ¿no? Estamos haciendo reaccionar óxido de nitrógeno con amoníaco para transformarlos en nitrógeno nuevamente. Nitrógeno y agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, una consulta, ¿no se podría hacer, por ejemplo, en el caso este de la reducción catalítica selectiva que tienen todos los quemadores y que le inyectan un poco de amoníaco? Por ejemplo, generar ácido nítrico y que quede como o sería muy poquita la cantidad y que sea como Claro, una claro, no. materia, un Es muy subproducto, bajo. ¿no? Esa es la típica cabeza del ingeniero químico de la UTN. Transformar en plata todo el residuo que tengamos en el proceso. Es típico eso. En este caso no, pero hay otros casos que sí. En este caso no, porque los óxidos de nitrógeno, de nuevo, el valor legal de óxido de nitrógeno en un proceso que no es de combustión está, si no recuerdo mal, en 250 miligramos por metro cúbico. O 200. Y para un proceso de combustión, 450. 450 ppm, por ponerlo de una manera, que es menos, porque estamos hablando de 250 ppm más o menos. 250 ppm es nada. Acuérdense, 10.000 ppm es el 1%. 250 no es nada. Entonces, estar emitiendo Muy óxido de poquito. nitrógeno realmente es muy poquito. ¿Estamos? Listo, gracias. Bien. Pero te decía que en otros casos sí. Por ejemplo, le conté de Free Industrias en San Luis. ¿Se acuerdan esa historia que les había dicho del termodestructor? ¿No? ¿No? Bien. Ellos tienen una corriente de desecho que era un R23, creo que es un compuesto que tiene mucho flúor. Y es un gas de efecto, perdón, una sustancia disminuidora de la capa de ozono. Entonces ahí aplica el protocolo de Montreal. Entonces, en un momento consiguieron fondos dentro de ese programa que les permitió evitar que ese contaminante se emita a la atmósfera, haciéndole un cracking, o sea, agarraban una molécula que es muy liviana, ¿no? Estamos hablando de una molécula que tiene 1 o 2 carbonos y 4 flúoros, más o menos. ¿Ah? La rompen, le hacen un cracking, eso estaba muy bueno porque era un horno de grafito, si no recuerdo mal. Está muy copado tener que el material del reactor sea grafito. Hay muchos, pero imagínense, grafito es súper frágil. ¿Ah? ¿Cuántas veces se le rompe la mina al lápiz? Usted eso lo sabe, el grafito es muy frágil en una dirección, pero en la otra dirección es bastante rígido. Bien, pero tiene una excelente capacidad de intercambio de calor. Excelente, es lo mejor. Por eso se usa mucho. En ese horno craquean, liberan el flúor, y el flúor gaseoso, que sería un contaminante del aire, ahí está en tan altas concentraciones que luego lo atrapan con una torre de lavado con agua. Esa torre de lavado con agua, nosotros en ambiental la vemos como una torre de lavado con agua, pero si tuviera Cervetti acá me diría, no, eso es un reactor que genera ácido fluorhídrico. Es una reacción entre flúor y agua para transformarlo en ácido fluorhídrico. Y sacaban ácido fluorhídrico al 50%. O sea, transformaron un sistema de tratamiento de gases en un reactor químico y que obtiene un producto bien codiciado en el mercado. ¿Está? De uno. La otra alternativa que tenemos, volviendo a los óxidos de nitrógeno, es directamente ir a la atacar la fuente de generación de problemas. Si nosotros sabemos que los óxidos de nitrógeno se generaron por altas temperaturas, justamente está demostrado que cuanto mayor es la temperatura dentro de una llama, mayor cantidad de óxido de nitrógeno se generan. ¿Tá? Por lo tanto, lo que podemos hacer es evitar que una llama alcance mucha temperatura. Pero usted me va a decir, pero profe, si yo quiero lograr calor para generar vapor, ¿cómo voy a hacer? ¿No sería contraproducente que la temperatura, la llama, no logre tanta temperatura? No, porque el concepto que estarían planteando está errado. Ustedes saben que un combustible
entrega calor de acuerdo a su poder calorífico. ¿Tá? Y para que entregue su calor de acuerdo a su poder calorífico, basta con que la reacción sea completa. ¿Qué quiere decir esto? Nada tiene que ver la temperatura de la llama, mientras que garantice que el combustible se oxida completamente. Y es ahí donde aparecieron lo que se llaman los quemadores de bajo NOx, que son justamente esto que vemos acá a la izquierda, es un quemador de bajo NOx. ¿Qué hace un quemador de bajo NOx? Fíjense que ahora aparece una entrada de aire secundaria y terciaria. ¿Lo ven ahí abajo? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a la mezcla inicial de combustible y comburente, la llevamos a cabo con un lambda menor a 1. O sea, rica en combustible. Pero no se preocupen, la combustión no va a ser incompleta. ¿Por qué? Porque inmediatamente por encima de esa llama principal le estoy inyectando una pequeña cantidad extra de aire para que esa oxidación parcial que obtuve en esta zona continúe avanzando y continúe oxidando al combustible. ¿Tá? Y tengo a su vez una tercera inyección de aire, que es esta que está graficada con el amarillo más claro, con la cual garantizo de que la oxidación se va a completar. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy llevando a cabo una reacción por etapas. ¿Se entiende? Al llevarla a cabo por etapas y tener dos flujos, uno es ese naranja y otro es este amarillo, de aire, evito que la llama alcance temperaturas elevadas. Y de esa forma reduzco la formación de óxido de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Eso es todo con óxidos de nitrógeno. Ahora vamos a hablar de gases ácidos. Gases ácidos tendría que ser lo más común en temas ambientales. El azufre, que puede formar dióxido de azufre y eso generar sulfúrico. Si les toca trabajar, bueno, en Argentina no tenemos muchas centrales térmicas a carbón. Creo que tenemos una, si no recuerdo mal, en San Nicolás, que ahí estuvieron trabajando los chicos un par de años, y otra en Río Turbio, que no estoy seguro que esté funcionando. Cuando las centrales térmicas a carbón en China y en Estados Unidos se utilizan muchísimo. ¿Por qué? Porque es un combustible económico, muy económico. Entonces es un buen negocio generar energía eléctrica a partir del carbón. Obviamente que desde el punto de vista ambiental es lo peor que puede suceder, porque el carbón justamente es el peor de los combustibles. ¿Y por qué decimos que el carbón es el peor de los combustibles? De nuevo, si la combustión es en fase gaseosa, ¿cuál va a ser el combustible más fácil de quemar? El gas. Luego, ¿cuál va a ser el combustible un poquito más difícil de quemar? Pero que dentro de todo lo vamos a poder controlar, los combustibles líquidos, el gasoil, el fuel oil. ¿Por qué? Siempre tengamos presente de que en el quemador tenemos que inyectar el combustible comburente y tenemos que generar turbulencia. Con el gas es muy fácil, con el líquido se complica un poco y con el sólido se complica bastante más. Pero a su vez, tenemos que tener de nuevo presente de que el calor generado por la combustión, en el caso de un combustible líquido, parte va a ser usado para pasar el combustible líquido a estado vapor y recién ahí va a suceder la reacción. Y mucho más calor va a ser utilizado para pasar el sólido a vapor y recién ahí suceder la reacción. Es por eso de que si nosotros tenemos combustión a gas, combustión a fuel oil y combustión a carbón, la combustión a gas puede lograr una eficiencia de combustión alrededor de un 90, 93, 94%. Con una combustión
de FOLOIL, no vamos a lograr más allá del 85% de eficiencia. Es decir, de el calor total que tenemos, aprovecharlo para generar vapor. Y si tenemos un combustible sólido, vamos a pasar a un 60-65% de eficiencia. Fíjense cómo cambia de un combustible gaseoso que puede tener 90-95 a un combustible sólido que puede tener un 60-65. ¿Está? En el caso de las centrales térmicas a carbón, tenían el problema de que el carbón por lo general contiene azufre, eso siempre depende del origen. Los petróleos y los carbones argentinos no tienen tanto azufre, pero si vienen de Venezuela, de Centroamérica, sí tienen mucho azufre. Entonces, depende del origen también esto. Por otro lado, también podemos estar usando un coque que provenga de refinería, y de nuevo, ahí depende el petróleo, de dónde, porque el coque termina siendo el resultante de las torres de coqueo, que se acuerdan que era lo más pesado que quedaba del proceso de refinación de petróleo. Entonces, ese depende del petróleo. Si el petróleo es argentino, poco azufre; petróleo venezolano, mucho azufre. Bien. Si el azufre es realmente un problema, lo que se evitaba, o trataba de evitar, era de que el mismo genere ácido sulfúrico. Otro gas que puede generar problema es el cloro. ¿Dónde podemos tener cloro? Y si estamos incinerando residuos patógenos, podemos tener cloro del plástico. ¿Ah? Y ese cloro también puede generar ácido clorhídrico. En ambos casos, lo que vamos a hacer es llevar a cabo una absorción. Y acá sí, lo que preguntaba, no llegué a registrar quién fue el que me preguntó lo de la absorción. Acá sí Michael. podemos. ¿Quién? Michael, Yo, creo que- profe. no sé. Michael. Acá sí entra lo que es la absorción con D y la absorción con B. ¿Cuál es la diferencia de absorción con... ustedes lo están viendo inverso, pero bueno, una de las dos va a ser la D y la otra va a ser la B. ¿Cuál es la diferencia? La absorción es gas con sólido y la absorción es gas con líquido. Gas con líquido es con B larga Claro, y gas con sólido es con D. sí, así sería. Bien, Michael, revertiste la pregunta de la primera parte de la clase. Estamos parejos. Estoy en cero, digamos. Estás en cero. Bien. Esto mismo lo podemos aplicar acá. Tanto sea una absorción húmeda, que en el caso de la absorción húmeda vendría a ser una torre de lavado como la que vimos en la primera parte de la clase, a la cual le agregamos un álcali, que en el caso del cloro es muy común que se trabaje con hidróxido de sodio. Obviamente la reacción, el resultante va a ser cloruro de sodio, pero en el caso del dióxido de azufre es muy común que se utilice la piedra caliza. El álcali, la piedra caliza, ustedes saben que eso es carbonato de calcio. ¿Ah? Carbonato de calcio es económico, es muy económico. Y en ese caso la reacción quedaría como resultado. ¿Qué se imaginan? Carbonato de Entre- calcio con dióxido de azufre. Tututun, tutun. Luciana, ¿qué dijiste? No, iba a preguntar entre qué dos cosas era, por eso no había escuchado bien. Bien. Sulfato de calcio. ¿Ah? Podemos obtener sulfato de calcio. Así como el carbonato de calcio es la piedra caliza, el sulfato de calcio es el yeso. Y en ese caso, si lo hacemos mediante vía húmeda, obviamente que vamos a obtener una solución de sulfato de calcio. Pero si lo hacemos mediante vía seca, estamos teniendo un reactor productor de yeso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Vía profe, húmeda, un poco de sulfuro de carbono, no. Dios quiera que no, porque Y huele eso. como la san Dios. Bueno. ¿Se acuerdan las bombitas de olor? Ustedes nunca usaron una bombita de olor, son chicos serios, no creo que hayan usado eso. Justamente es el disulfuro de carbono, que tiene un olor. Todo lo que sea con azufre huele mal. Huele mucho. Es por eso que
al gas natural se le inyecta mercaptanos, que es justamente un compuesto de azufre, porque en pequeñísimas concentraciones huelen. O sea, eso lo sabían, ¿no? Que al gas natural adrede se le pone para que uno perciba el olor en caso de una pérdida. Porque si no, el gas natural no tendría olor. Bien. Si la torre fuera seca, fíjense qué equipito que estamos viendo acá. Acá, es más, para que se pongan en contexto, esto es una central térmica a carbón. Acá al lado vendría a estar, de este lado tendríamos una caldera de alta presión y de este lado otra caldera de alta presión. ¿Ah? Serían que están enfrentadas las calderas de alta presión, comparten la chimenea. Ambas calderas comparten la chimenea. Previo a la chimenea tiene justamente esta torre de lavado de gases, que es una torre de lavado de gases para justamente hacer reaccionar el dióxido de azufre con piedra caliza. Vendría a ser esta torre que vemos acá. Por eso fíjense que se ven las cañerías en la parte superior, que es la inyección de la solución acuosa de álcali, que la vemos acá arriba. ¿Ven ahí las 3 líneas de inyección? ¿Sí? Bien. Fíjense el tamaño de este bichito, ¿no? Ahí la están transportando por la ruta al lugar. Ese mismo diámetro es el diámetro de la chimenea. Imagínense la altura de la chimenea. Bien. Otra alternativa es hacerlo seco. Pero para hacerlo seco, como siempre, hay que lograr el contacto entre el contaminante gaseoso y el sólido. Y para eso hay que jugar mucho con los flujos. Fíjense esta torre, el diseño que tiene, ¿no? Por aquí abajo está ingresando, ven mi mouse, ¿no? El puntero de mi mouse, ¿sí? Por aquí abajo está ingresando gran parte de la corriente gaseosa a tratar, que viene con dióxido de azufre, y cuando llega a este punto tiene justamente esas placas inclinadas que obligan que el gas se distribuya radialmente en todo el cilindro, hacia arriba. ¿Ah? Otra parte del gas a tratar ingresa por la parte alta de la torre. Fíjense de nuevo la escala, ahí está el hombrecito y lo que es la torre y el conducto, ¿no? En esa parte alta de la torre, el gas se lo obliga a ingresar de manera descendente y en este punto obviamente va a confluir el gas que está ascendiendo con el gas que está descendiendo. ¿Está? Pero justamente en ese punto de confluencia hay un sistema de dispersión, que son paletitas que están girando, con el cual se inyecta la piedra caliza en forma de finas partículas, o sea, un polvo de piedra caliza. ¿Está? Eso genera esa copa, esa forma de copa que tenemos ahí, en donde en ese momento comienza la reacción entre el dióxido de azufre, la piedra caliza, se forma el yeso, todas estas partículas van a descender a través de las paredes y se va a retirar por la parte baja del equipo, y el gas se lo obliga a generar un cambio de dirección brusco en esta posición para que justamente por inercia se separen las partículas, por fuerzas inerciales. Ahora bien, es prácticamente imposible que aquí no salgan material particulado arrastrado en el gas. Por lo tanto, después de este sistema, sí o sí vamos a tener que tener un filtro de mangas para retener las partículas. ¿Estamos? ¿Está entendido esto? ¿Sí? Bien. Antes de pasar a esto, vamos a ver un video de una central térmica en Alemania que utiliza como combustible residuos domiciliarios. ¿Está? En Argentina todavía no tenemos ningún emprendimiento de este tipo. Esto se llama Waste to Energy, WT, o sea, son sistemas de los cuales los residuos sólidos urbanos
previamente clasificados en el hogar, se los separa, y hay una fracción que se somete a incineración para hacer una recuperación energética. Van a ver que el lugar donde se lleva a cabo la incineración vuelve a ser esta caldera de alta presión que les mostraba anteriormente. ¿Estamos? Denme un segundito que encuentre el video ahora. Por favor avísenme si no sale con sonido. Uy, se me cerró la carpeta. Ahí estamos. Acá tenemos. Ahí les voy a compartir la pantalla. Es más, hay un muchacho recibido de la UTN de Buenos Aires que está trabajando en una empresa en Francia que hace esto, justamente, y me ofreció un montón de veces dar una charla. El tema es la hora, que para él a esta hora van a ser las 4 de la mañana. Hacerlo levantar a las 4 de la mañana para dar la charla, la verdad que no va a ser muy lindo. Avísenme el tema del audio. No se escucha, profe. ¿Cómo? ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. Puede fallar, diría Susan. Ahí vamos de nuevo. Compartir pantalla. Ah, me faltó compartir sonido. Bien. Compartir pantalla. Todavía les va a encantar porque habla de que la planta tiene el 50% del personal femenino, que la encargada de medio ambiente es una mujer. Es re viejo el video, imagínense lo avanzado que están también en esas cosas, ¿no? Igualdad de género y todo eso. The free and Hanseatic city of Hamburg, a metropolis and large economic center in northern Germany. Hamburg is also an industrial and trade center. Hamburg's harbor is the second largest in Europe after Rotterdam. About 3.5 million people live in this region. They work, produce, and consume. And by doing so, they naturally also produce waste. ¿Hasta ahí más o menos van entendiendo? O sea, en la región hay 3,5 millones de habitantes que vuelcan todos sus residuos y son tratados en esta planta. Despite profound efforts to recycle waste, some garbage remains for disposal. And disposal in Hamburg actually means that waste is transformed into valuable material. Esto que está diciendo acá, después lo van a ver con Carlos Poncio, los sistemas MBR, que son otros sistemas para recuperar energía, obtener energía. Materials for industry and energy as well. Básicamente es lo inorgánico, factible de ser quemado, va a esta planta de recuperación de energía, lo biológico va al MBR. Located in the harbor area in Hamburg, right beside the Kohlbrand Bridge, the waste incineration plant Rugenberger Dam, in short MVR, a cogeneration power plant, a facility for the disposal of waste and the recovery of reusable materials all in one. The city of Hamburg favors short waste, no waste tourism to landfills far away. The waste is processed right where it is produced, and this at low costs. Bien, en este caso me había olvidado. La planta también se llama MBR, la que hace Waste to Energy. Así que el tratamiento mecánico biológico lo van a ver con Poncio y es MBR con B larga. Y esto es MBR con B corta. At MVR, the prices for the incineration of waste are almost 50% below the average price for thermal treatment of waste in Germany. At MVR, 320,000 tons of waste can be incinerated per year, mainly household garbage. The main share comes from Hamburg.
and about 30% comes from the surrounding area in Lower Saxony. "90 highly trained women and men specialists work at MVR. The share of women is remarkably high for a technical plant such as this. About 20% of the workforce at MVR are women. The common task of these and their male colleagues is to dispose of waste and to supply customers with recovered materials safely and reliably." Doris Menke is the head of the monitoring department and an advisor for environmental questions. She is an experienced environmental engineer, seeing to it that all stringent environmental standards are maintained. Doris is committed to ensuring that emissions stay well below the permitted values, and she's already set new records. Some of the emission values at MVR are near or even below the detection limits. This means something with today's highly developed analytical equipment. Annalisa Seifert easily lifts 5 tons of waste with her polyp crane. She makes fuel out of waste. The right continuous mixture is important. Shredded and homogenized waste has the heating value of lignite coal. Eso que están viendo ahí justamente es la boca de alimentación del horno de la caldera, ¿no? This fire transforms waste into bottom ash, or slag as we call it, and flue gas. At temperatures of more than 850 degrees Celsius, even dangerous dioxins and furans are destroyed. Ahí lo que está mencionando, porque todavía no lo vimos con ustedes, es que tratan de manejar temperaturas muy elevadas para destruir térmicamente las dioxinas y furanos, que suelen ser contaminantes, creo que ya lo hemos mencionado, que son contaminantes muy peligrosos y que suelen estar asociados a la incineración de residuos sólidos urbanos. It has been proven that less dioxin leaves the plant than enters it when the waste is delivered. And this is good news for the environment. Right after initial combustion, still in the first draft of the steam generator, nitrogen oxides, NOxes as they are usually called, are reduced by the injection of ammonia. NOxes are transformed into nitrogen and water, substances that can be found in abundance. Acaba de decir que lo primero que tienen es un sistema de reducción reducción no catalítica, ¿eh? Para reducir los óxidos de nitrógeno por inyección directa de amoníaco en la parte alta del horno o de la caldera. In the atmosphere. Between the third and fourth draft of the steam generator, about 50% of the fly ash is filtered out of the flue gases. After the steam generator, the flue gases pass through the first baghouse. With the help of Esto vendría a ser el filtro de mangas, ¿no? active carbon, dioxins, furans, and heavy metals are absorbed and separated from. Ahí habla de que absorbe, porque no sé si llegaron a ver que en la parte alta, antes del filtro de mangas, hay un sistema de inyección de carbón activado. Carbón activado en polvo, justamente, se lo inyecta bien fino, polvo bien finito ese polvo, para que cuando se lo inyecta en la corriente gaseosa, comienza a ser transportado por la corriente gaseosa, absorbe compuestos orgánicos como dioxinas y también absorbe algunos metales volátiles como el mercurio, que también suele ser un problema en estos casos. To nitrogen and the flue gases. After the steam generator, the flue gases pass through the first baghouse. With the help of active carbon, dioxins, furans, and heavy metals are absorbed and separated from the flue gas. The next stage is the HCl hydrochloric acid scrubber. In 2 stages, acids are scrubbed out of the flue gas. En 2 etapas se lava el gas. Primero tenemos el scrubber o torre de lavado de ácido clorhídrico, y como segunda etapa tenemos la torre de lavado de dióxido de azufre. Obviamente que usan soluciones diferentes dentro de la línea de líquidos, ¿no? O sea, en el caso del scrubber de clorhídrico usa hidróxido de sodio,
En el caso de escabio de dióxido de azufre usa la piedra caliza. Finally, the SO2, sulfur dioxide scrubber. Quicklime is mixed with water to form a lime slurry, which absorbs sulfur dioxide from the flue gas. A second baghouse serves as a police filter to extract any remaining heavy metals or dioxins out of the flue gas with the aid of active carbon. Ahí lo que dijo es como que hace un pulido final, inyectándole nuevamente carbón activado y haciéndolo pasar por un filtro de mangas. El carbón activado que tiene de bueno cuando se lo inyecta en forma de polvo es que cuando llega a la manga se adhiere alrededor de la tela filtrante y ahí genera una película en la cual comienza a llevarse a cabo también la absorción de manera más eficiente. Todos esos contaminantes que quedan retenidos sobre el carbón activado transformarían al carbón activado en un residuo peligroso, que en este caso no creo que lo dispongan, sino que seguramente a ese carbón activado lo deben enviar y quemar también en el horno de la caldera, ¿no? At the end of the flue gas cleaning system, the draft fan pushes the flue gas into the atmosphere, keeping the steam generator and the flue gas cleaning system below the atmospheric pressure, so that flue gases cannot escape into the plant. The environmental contamination around the stack is relatively low. It is being compared with the emissions of 6 cars equipped with catalytic converters. ¿Entendieron eso? ¿Qué dijo? Que la contaminación es comparada con lo que generan 6 autos. Measurements of emissions are ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué se imaginan? carried out with great care. Esto es una sonda que tiene un tubo de pitot y una termocupla para medir la velocidad de los gases que están pasando a través de este conducto. ¿Ah? O sea que acá lo que están haciendo justamente es determinar el caudal de gas y mediante algún sistema de absorción seguramente están reteniendo también los contaminantes para medir la concentración. For all measured contaminants, the results are very low, often less than 10% of the permitted values. The residues of the flue gas cleaning system are valuable materials. The desulfurization at MVR produces gypsum of high quality, of higher purity than natural gypsum. Out of the flue gases, hydrochloric acid is also recovered, pure according to technical standards and concentrated at 30%. Power plants and the chemical industry are satisfied customers for this product. Ahí vimos entonces que el yeso lo recuperan, lo comercializan y que el clorhídrico, si no escuché mal, creo que lo concentran en 30, si no escuché mal, el 30%. Finally, scrap metals and slag remain as marketable products or residue, respectively. At Esta vendría a ser la ceniza que sale de abajo del hogar de la caldera, ¿no? MVR, approximately 80,000 tons of slag are produced each year. Slag can be used, for example, in the construction of roads, serving as a stable support for the asphalt. The heart of the plant, the control room. On these screens, the measurements of all the different process stages in the plant are visualized. The operators correct even the slightest deviations from the optimal conditions with a simple click of the mouse. At times more than No se escucha, profe. ¿No se escucha? No, se dejó escuchar. Se cortó de repente. Se cortó. Ahí les retrocedo esto porque escuchen lo que hacen también. ¿Entendieron eso? No se escucha, profe. No sé si soy yo o si... No, yo No no se escuché, escucha. por ejemplo, soy. No, de Hicieron un repente se cortó. túnel por debajo del río, pero no sé, para abastecer a clientes, pero no entendí la última parte.
para Ok. abastecer a industrias y residentes del otro lado con vapor. Le venden vapor para calefacción. Creo que Steam, fíjense que al final dice. ¿Entendieron eso? Sí, profe, algunos Creo que están en el video y otros no. Oh, perdón. ¿El video lo están viendo o no? Sí, ¿Sí? verlo sí. Bueno, que tiene un sistema de monitoreo continuo de gases en el cual la autoridad de aplicación puede ir viendo lo que se está emitiendo constantemente. ¿Ah? Bueno, ya está. A partir de acá ya empieza a tirarse flores, demasiadas flores. Eh, pero bueno, este es un típico ejemplo también de cogeneración. O sea, así como vimos en la charla de Javier Slide, ellos hacían cogeneración, reemplazando parte del combustible fósil por residuos peligrosos. En este caso, el reemplazo se hace con residuos sólidos urbanos clasificados. ¿Tá? Es muy probable que en el corto plazo también ciudades como Buenos Aires, capital federal, no tenga otra opción más que optar por este tipo de tecnología que está siendo usada hace muchísimo tiempo en Europa. Bien, ¿Dónde es eso, profe? ¿dónde era? Hamburg, Alemania. Sí, en Alemania. Bien. Tendría que chequear porque hace unos años habían aprobado un proyecto en Brasil. No sé si lo lograron construir. Ya después me voy a poner a ver porque la verdad que me olvidé. Bien. ¿Les parece que cortemos aquí? ¿Sí? Bueno, profe. Vamos. Nos queda una clase más en la cual vamos a ver compuestos orgánicos volátiles, dioxinas y furanos. ¿Sí? Uy, ya estamos. Como nunca este año. Buenísimo. Bien, gente. ¿Ya empezaron a Profe, le hago estudiar? una consultita del parcial. Más o Sí. menos con todos estos temas, nos tenemos que orientar, por ejemplo, no sé, en ese esquema que había de qué usar o qué no, y así, o saber bien detallado cómo funciona, por ejemplo, no sé, algún Eh, equipo. La descripción de la tecnología la tienen que saber. O sea, por ejemplo, eh, la toma de decisiones es obvia, que es lo primero que buscamos, que ustedes sepan rápidamente tener una idea de la tecnología que se utiliza. ¿Ah? Y luego la descripción de la tecnología. Tampoco, eh, tampoco estamos profundizando en ningún cálculo, que vendría a ser el paso siguiente. Claro, el parcial van a ser más que todo preguntas teóricas como hacíamos en integración 2. Sí, por ejemplo, eso. Imagínense que están trabajando en una planta de incineración de residuos sólidos urbanos para obtener energía eléctrica y tienes como problema la generación de todos los contaminantes que acabamos de ver en el video. ¿Qué sistema plantearía?
Vean qué onda. Sí. ¿Estamos? Gente, Gracias. nos vemos el miércoles que viene, última clase antes de parcial. Chao, profe. Fíjense que les dejé un montón de documentos de lectura, ¿no? Muchos. En la UD Gracias. está todo. ¿Estamos? Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Chao, profe.